Gracias, señor senador. Continuando con el debate, tiene la palabra el senador Heber. Bueno, señora Presidente, nosotros votamos este proyecto naturalmente en Comisión de Constitución en silencio, porque no daba en la comisión tener que hablar sobre lo que fue toda esta historia. Y votamos simplemente como vamos a votar en el plenario, pero aquí no en silencio, como corresponde además. ¿Por qué, señora Presidente? Y bueno, todavía retumba en los oídos de los uruguayos aquella frase del ministro Astori que dijo en conferencia de prensa: lo que empieza bien termina bien. Ustedes van a ver lo que es una asociación progresista. Este es el ejemplo de lo que es hacer bien las cosas. Y hoy estamos liquidando, por suerte, Pluna para que termine de ser un agujero, un barril sin fondo, como ha sido a lo largo de toda la historia, lamentablemente. Y en esta situación nosotros no podemos dejar de tener presente lo que fueron esas manifestaciones, lo que lleva a que los gobernantes no tienen que ser soberbios y no sacudir la camiseta antes de ver los resultados, señor Presidente, como hizo el ministro Astori. Van a ver ustedes, sentenció desde el Olimpo, lo que es una buena asociación privada. Todo el desastre que habíamos hecho antes y ahora esto que empieza bien, termina bien. ¿Cómo terminó? Todos presos. Todos presos, señora Presidente. Terminó preso Campiani, terminó preso los privados por estafa, y terminó procesado por primera vez en la historia del Uruguay en ejercicio. Tuvo que renunciar a un ministro de Economía por ser procesado por la justicia, el ministro Lorenzo. Y por primera vez en la historia del Uruguay, también en ejercicio tiene que renunciar el presidente del Banco República por ser procesado por la justicia. Eso es terminar bien. Lo que empieza bien, termina bien. Y, señor Presidente, yo quiero tener especial mención a lo que en solitario fue la prédica de estas denuncias por parte de nuestra bancada en la figura del actual intendente y el entonces senador Carlos Moreira, que una y otra vez planteó comisiones investigadoras, trajo el tema, interpeló, trajo los ministros, se le dijo hasta, se lo destrató diciendo como que no sabía nada, con esa clásica soberbia que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Economía, que como que Moreira no estaba bien informado. Tan bien informado estuvo Moreira y tanta razón tuvo el senador Carlos Moreira que terminaron presos y procesados. Pero esta historia, señor Presidente, termina con algo que hasta ahora no se ha mirado con perspectiva, quizás porque estamos muy cerca de estos temas. El teatro, la pantomima del remate que se nos quiso vender a los uruguayos como si los uruguayos fuéramos tontos, es tan indignante como todo este proceso de Pluna. El remate en donde oferta el señor, el caballero de la derecha, que en realidad era izquierda. El caballero de la derecha ofertó y no tenía ni un peso.
y representaba una empresa en España que dijo que no tenía representación. A veces no nos tomamos de verdadera dimensión de las cosas que pasaron. Pero ¿cómo se puede orquestar semejante mentira? En donde se hace un remate público donde terminó ofertando una persona que no tiene un peso con avales del Banco República, señora Presidente. El Banco República, que le cuesta dar un préstamo social a quien tiene un sueldo a veces, a quien pasó por la puerta y en forma ilegal le dio un aval para poder ir a ofertar por 130 millones de dólares la compra de aviones. Nos estafaron. Pero además esto, señora Presidente, con el consentimiento de los gobernantes, con el conocimiento de los gobernantes. Sabían que el señor, al final no sé cómo se llamaba, porque pudo ofertar por 100 y pico de millones de dólares con el nombre cambiado, en donde un escribano además certifica que el señor es el señor que dice ser, cuando utilizó el segundo nombre y el segundo apellido para confundir. Todo esto pasó, señora Presidenta, y hoy terminamos cerrando Pluna, pero como no termina la historia acá, en ese gran teatro que se armó, donde se ofertó, y era para el señor de Buquebus. En realidad el señor Calvo, no sé si es el verdadero apellido, era un hombre de confianza del señor Juan Carlos López Mena, que buscaba comprar los aviones. Ahora, si se quería darle a López Mena, ¿por qué no se hizo una licitación y no esta pantomima y gran teatro de un remate público donde se trae una persona que vivía en España con una empresa que era falsa, o mejor dicho, la empresa no era falsa, pero era falsa, que él era dueño de esa empresa para poder ofertar por 100 y pico de millones de dólares con un aval que es ilegal porque está dado por el señor López Mena, que lo consiguió en Buenos Aires, creo que se llamaba Boston, Argentina Seguro, creo que un nombre parecido tenía. Ya ni me acuerdo. Todo esto pasó. Pero como si no fuera suficiente, el gobierno emprende después de este agujero que termina siendo como de 350 millones de dólares con los acreedores, en donde a mí se nos invitó, y recordará el senador Jorge Larrañaga, que nos invitó el señor ministro Pintado y el señor ministro Lorenzo para decirnos que venían una cantidad de juicios y que teníamos una serie de problemas y que teníamos que vender y cerrar Pluna. Todo eso no pasó y terminamos, el gobierno termina generando una experiencia inédita, que es, señor presidente, la autogestión. La empresa manejada por sus propios funcionarios. Y nosotros dijimos, ¿están seguros de esto? No, es viable. Pero se hicieron estudios realmente de viabilidad, serios, como para prestar plata de los uruguayos por el Fondes, que tenga por lo menos la garantía del retorno. No, nos volvieron a generar un agujero enorme de 20 millones de dólares, creo que son hoy, 15 de los que le prestamos más
acreedores. O sea, se siguió perdiendo, señora Presidenta. Se siguió insistiendo en un proyecto de autogestión de los funcionarios para terminar agrandando ya el agujero enorme que tenía la administración y el pueblo uruguayo, porque todo esto lo pagamos, ¿no? Después no hay plata para acá, no hay plata para allá, no hay plata para poder bajar impuestos, se recurre a más impuestos, y claro, si se gasta esta plata en Pluna y se gasta lo que se gastó en inversiones desastrosas en ANCAP, terminamos con un agujero sideral financiero que va a tener que responder el pueblo uruguayo por décadas. Décadas. Y esta experiencia de autogestión, de socialismo real, terminó siendo el mayor fracaso que se ha visto en la historia de la inclusive Pluna. Se patinaron en pocos años los 15 millones de dólares que no devolvieron nada. Meses. Yo diría, un poco costó mucho el arranque y terminaron no devolviendo nada al Estado uruguayo. Y nosotros acá, señora Presidenta, tenemos que cuidar los dineros públicos. No se cuidaron. Se despilfarró. Es muy fácil generar experiencias con la plata de otros, ¿no? No con la plata suya. Seguramente, si fuera de cada uno, no haríamos la inversión y la experiencia, pero como es de todos, no es de nadie. Y como no es de nadie, ahí está, se acumula en el déficit del Estado 20 millones de dólares más a los 350 millones de dólares que nos costó la experiencia progresista de la asociación. ¿Qué ejemplo progresista? Tan progresista es que nos dejó 350 millones de dólares de agujero. Entonces, señora Presidente, comprenderán que nosotros en silencio no podemos votar este proyecto. Vamos a votarlo, porque liquida Pluna, termina con Pluna, termina con el desangre que se ha significado para el erario público. Y digo desangre como un buen ejemplo, porque cuesta mucho a la sociedad uruguaya todo esto que se ha tirado, porque después vienen las rendiciones de cuentas y no hay plata para la Escuela Horizonte, y no hay plata para ayudar a entidades sociales. Ahí no hay. Pero para dar una experiencia de autogestión, de socialismo, 15 millones de dólares dimos y que se tiraron y que no vamos a cobrar un solo peso. Ni un solo peso. En una experiencia demencial que nos ha llevado a quien tiene el deber y que tiene la obligación de haber estudiado su viabilidad y que no la estudiaron porque, vuelvo a decir, no vamos a cobrar un solo peso. Finalmente, señora Presidenta, esta es la triste historia de una muerte anunciada, que fue anunciada por nuestro compañero Carlos Moreira. La anunció innumerable cantidad de veces y hasta se lo destrató. Y hoy acá lo recordamos por su perseverancia. Incluso debo confesar que en forma personal le dije, che, Carlos, ¿estás seguro de estas afirmaciones? Porque verá que son bravas. Y él me dijo una y otra vez, quédate tranquilo que estoy bien informado. Y vaya si estaba bien informado. Que terminó teniendo razón en todas las acusaciones que hizo en esta sala. Lamentablemente no se lo escuchó y hemos perdido millones de dólares por un desastre administrativo que se generó
en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, con anuncios rimbombantes del señor ministro de Economía señalando de que ahora el Uruguay iba a ver lo que era una asociación progresista, y terminó en el desastre que terminó. Señora Presidente, nosotros vamos a acompañar. Tenemos que cerrar este agujero, terminar. Se habló de la conectividad, se dijo que era necesario el emprendimiento por la conectividad. La conectividad existe, está, la tenemos. No depende de tener una línea aérea uruguaya de aviones, que es para quienes pueden viajar y que pueden pagar, cuando a veces faltan viviendas para quienes no pueden tener un techo. Esa es la incongruencia de un Estado que gasta en cosas que no son esenciales en su gasto público y que termina despilfarrando, siendo estafado y teniendo un agujero que vamos a pagar por generaciones, producto de no establecer las prioridades necesarias. El Estado no debe de tener una línea aérea para que viajen los que pueden pagar y para que viajen la gente que tiene condiciones de viajar. No debe de tener, debe construir viviendas, debe tener justicia bien paga, tenemos que dar seguridad, tenemos que invertir en educación, no en líneas aéreas y en empresas de aviones que solo aquellos muy poco privilegiados en nuestra sociedad tienen condiciones de pagar eso. Y no me vengan con el verso de la conectividad y que esto se generaba turismo y corrientes turísticas. No es así, no está siendo así. El Uruguay sigue creciendo, gracias a Dios, en el atractivo turístico. Estamos creciendo en turistas por año, lo que me alegra. Y no debemos de gastar en otra cosa que no sea en atenderlos bien y no en generar situaciones y empresas que solo hacen beneficiar a quienes son funcionarios de la misma y no a la sociedad en su conjunto. Por eso, señora Presidente, vamos a votar naturalmente muy convencidos este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo tendríamos que haber votado hace mucho tiempo y no tener experiencias progresistas que terminaron por hacer el agujero más grande que en la historia existió de una línea aérea. Muchas gracias, señor presidente.